Análisis del tratamiento y abordaje que brinda la nueva Radio Ya sobre el tema de feminicidio en la sección de noticias nocturnas en los meses de abril, mayo y junio de 2014. La nueva Radio Ya es considerada como el medio de comunicación radial del primer lugar en Nicaragua. La gran influencia que esta radio ejerce en el sector popular nicaragüense debería de ser la motivación principal para educar e informar a la población sobre temas tan delicados como el feminicidio. Sin embargo, el tratamiento que se brinda sobre esta temática a través de la sección de noticias demuestra la falta de ética, seriedad y profesionalismo de este medio de comunicación. Palabras obscenas, vocablos con doble sentido y escenas dramatizadas burlándose de la forma en que un hombre asesina a una mujer son solo algunas de las formas que la nueva Radio Ya utiliza para abordar casos de feminicidio, convirtiéndose este tipo de temas en una parodia, un circo que solo cumple con la función de entretener e insensibilizar a la población. Con esta forma de tratar la problemática del feminicidio, se cae en la desvalorización de la mujer, en la que se resta importancia a las noticias sobre este tema y que además se violan los derechos humanos. De continuar la nueva Radio Ya con esta situación, podríamos tener como resultado la formación de una población insensible que acepta con naturalidad y sin relevancia el feminicidio. Por lo tanto, es necesario que este medio de comunicación radial se entere del daño que se hace a esa audiencia e implemente el uso de un manual de estilo ético que trate con sumo cuidado el tema de feminicidio. Marco teórico. En el presente estudio analizamos las formas en que aborda la nueva Radio Ya noticias de feminicidio en la edición nocturna del Noticiero Ya. En dicho noticiero encontramos problemas de ética periodística, principios éticos que no se implementan y que deberían de cumplirse en la transmisión de la información. Verificamos que el medio no cumple con la responsabilidad social al informar y educar, insensibilizando a la población y brindando una imagen negativa de la mujer, dañando así su integridad moral y física. Para la realización de este trabajo utilizamos diferentes teorías e hicimos referencia a los estudios relacionados a esta temática. Conceptualizamos diferentes términos y mencionamos artículos de la Constitución Política y del Código Penal, con el fin de que se comprenda el problema de investigación que planteamos. Teoría de la comunicación comunitaria. Esta teoría establece que hoy en día las personas buscan una comunicación más participativa, creativa, que provoca un cambio social positivo, al nivel de las escuelas, iglesias, barrios, en las que se aborden temas de vital importancia para la población, que los medios dejen atrás el sensacionalismo y asuman su papel de educar e informar. Lo que el público espera de los medios y lo que les pide es mantener su credibilidad. Las normas éticas se basan más en los valores del público que en los códigos de ética tradicionales, como la propia conciencia individual. Problemas éticos en el ejercicio periodístico. La labor que realiza el Noticiero Ya al abordar las noticias de feminicidio debería de funcionar de manera constructiva al periodismo y a la ética profesional. La imparcialidad, precisión, transparencia, la responsabilidad al momento de informar son algunas de las bases que debería de tener todo noticiero nacional, sin influencia alguna de sexismo, denigración, sensacionalismo, etc. John Virtue, en la investigación de problemas éticos en América Latina, realizada en los distintos países de América Latina, se encontró tres grandes grupos que podemos relacionarlos con la ética periodística. El primero, relativo a la manipulación que existe en los medios en donde las noticias son hechas a la medida de ciertos anunciantes. El segundo, la corrupción de las noticias, pagos ilegales a los periodistas o regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o usos indebidos de la influencia. Y el tercero es acerca del comportamiento antiético de la investigación, preparación y transmisión de la noticia. La libertad de informar de los medios y el derecho de los ciudadanos de ser informados abarca conceptos éticos y jurídicos, que debería de ser el objeto de análisis por expertos en leyes y comunicación, para que se respeten los derechos de todos. Sin embargo, el Noticiero Ya es un medio de comunicación independiente, no está regulado bajo el gobierno ni por un código de ética que de alguna manera influye en el ejercicio profesional para orientarlo hacia lo positivo y no hacia la ruptura de la ética. Fórmula de Lasswell. La fórmula de Harold J. Lasswell, 1948, considerado como el padre de la comunicación, hace un perfil de las relaciones y mediciones que se dan en la comunicación colectiva.
Laswell no solo considera a los sujetos que se comunican, sino también sus intenciones, lo que la comunicación, las razones, los motivos o justificaciones que determinan el medio de comunicación junto a las condiciones de recepción. Este esfuerzo de síntesis es realmente valioso, dado que agrupa los 5 puntos fundamentales en el proceso de comunicación. Quien dice, qué, por qué, para qué. Consideramos de suma importancia el aporte de la fórmula de Laswell para el proceso de nuestra investigación, ya que la forma en que se transmiten las noticias es necesario establecer un proceso de comunicación. En este sentido, tanto los individuos que generan las noticias de sucesos como el espacio informativo de las noticias del noticiero Ya juegan un papel fundamental en este proceso. Por lo tanto, deben considerarse las motivaciones por parte del medio al presentar las noticias de feminicidio y los efectos que éstas pueden generar en sus audiencias. El noticiero Ya no toma en cuenta los efectos positivos y negativos que las noticias pueden generar al momento de abordar las noticias de nota roja y temas de feminicidio. Al escuchar palabras ofensivas, dramatizaciones, palabras con doble sentido o denigración a la dignidad de la persona en una noticia, son elementos no educativos ni constructivos para el receptor. Teoría de la psicología experimental. Se basa en la creencia de que todos los miembros de la sociedad reciben el mensaje enviado por los medios de la misma manera. La audiencia es manipulable y todos se ven igualmente afectados por el mensaje. La audiencia no es activa. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la mente de las personas a través de los mensajes, es decir, los pensamientos estarán basados en la forma en la que el medio los transmite. El grado de exposición del público a los mensajes está determinado por el mismo, es decir, la persuasión del público será posible cuando la forma de los mensajes sea adecuada a los factores personales y psicológicos para activar la interpretación. Si bien esa es la razón de ser de los medios de comunicación, estos jamás deben condicionar los pensamientos y actitudes. Lenguaje radiofónico. La voz humana. Informa, explica, dialoga, acompaña, hace avanzar debate periodístico a la trama de la novela. La manera de decir, el tono de voz irá a despertar imágenes auditivas en la mente del receptor, generadora de ideas. La palabra manda, la palabra es la principal portadora del mensaje. Tipo de lenguaje: activo, pasivo, dominante. Activo: son palabras que la gente usa en la vida diaria. Pasivo: palabras que la gente no entiende, pero que no usa frecuentemente. Dominante: son palabras que la gente no usa ni entiende. López Vigil establece que el lenguaje que debe utilizar en la radio es activo, el que se habla en el mercado, la cocina, el autobús. El pasivo también. Sin embargo, esto no limita la ampliación de nuevos vocabularios, ya que la función de los medios de comunicación es educar. En este caso, cabe resaltar que también es importante ampliar el vocabulario del oyente o lector. No se trata de reducir vocablos, sino emplearlos oportunamente. Uso de malas palabras. Una de las funciones de los medios de comunicación es educar. Por lo tanto, se debe cuidar el uso del lenguaje, sobre todo en los noticieros. Es por ello que el uso de malas palabras no es permisible. López indica: una cosa es saber el origen de las malas palabras y otra cosa es comenzar a usarlas sin ningún criterio o solo porque son de origen popular. Sin duda, la misma gente que emplea libremente ciertas vulgaridades con los amigos se va a ofender cuando los escuche en la radio. Es que las reglas del buen hablar están metidas en nuestra cabeza y forman parte del sistema nervioso. No se trata de escandalizar o hacernos los malcriados. El lenguaje no es solo el transmisor de información y aprendizaje, sino el lenguaje como resultado y transmisor de una cultura es sexista. El lenguaje tiende a perpetuar el sexismo y como conclusión a óptica del varón. Forma sobre las mujeres identificando lo masculino como lo total. El lenguaje como condicionante del pensamiento y de conducta provoca menosprecio y olvido de la mujer. Marco legal. En la presente investigación se utilizó como base jurídica los siguientes artículos, que contemplan señalamientos sobre cómo debería ser la labor de los medios de comunicación en Nicaragua. Constitución Política de Nicaragua y sus reformas, 2012. Artículo 46. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto
promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 36. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a tortura, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos y degradantes. La violación de estos derechos constituye un delito y será penado por la ley. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Artículo 67. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censuras, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. Artículo 68. Los medios de comunicación deberán contribuir al desarrollo de la nación. Los nicaragüenses tienen derecho al acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías. La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779 y de reformas a la Ley número 641, Código Penal, señala en el artículo 22 lo siguiente. Promover que los medios de comunicación no utilicen la imagen de la mujer como objeto sexual, comercial o fomente la violencia hacia las mujeres para contribuir a la erradicación de todos los tipos de violencia hacia las mujeres y fortalecer el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Diseño metodológico. Tipos de investigación. Según el nivel de profundidad de los conocimientos, la presente investigación es de tipo explorativa, ya que no se ha realizado otro tipo de investigaciones en donde se analice el abordaje de los temas de feminicidio en la edición nocturna del noticiero Ya. Cabe señalar que en la búsqueda bibliográfica realizada no encontramos antecedentes de dicha investigación ni de su aplicación práctica. Partiendo de las consideraciones anteriores, nos encaminamos en todo momento a un primer nivel de conocimiento científico sobre el problema de investigación, para hacer posible posteriormente una investigación de la profundidad que genere nuevos conocimientos. Según Hernández 2004, los estudios exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado al que no se ha abordado antes. Según el tiempo de concurrencia de los hechos y registro de la información, estamos hablando de un estudio de tipo retrospectivo, por lo que los datos a utilizar serán grabaciones y documentos previos basados en hechos ya ocurridos sobre el abordaje de los temas de feminicidios realizados en la edición nocturna del noticiero Ya, en el periodo del mes de abril a junio del 2014. Canales, Alvarado y Pineda plantean que los estudios retrospectivos son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Teniendo en cuenta el enfoque filosófico de nuestra investigación, este tipo mixto, es decir, es una mezcla entre lo cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta que mediante el trabajo utilizaremos técnicas como la investigación, entrevistas estructuradas y el análisis que también sustentarán los datos numéricos y porcentajes. Según Hernández, Ampieri y Mendoza, la investigación mixta presenta un conjunto de procesos semánticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información recabada, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo del fenómeno, la investigación es de corte transversal, ya que se estudiará en un periodo específico del problema, en este caso, los meses de abril a junio del 2014. Métodos de investigación. El método deductivo para la comprensión del fenómeno a estudiar, abordaje de temas de feminicidio y contar con un marco teórico de referencia y para emitir juicios con fundamentos teóricos y prácticos. Según Grawitz, mediante el método deductivo se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicio. Método inductivo permitirá a partir del análisis individual de las noticias emitidas en el noticiero Ya, en el periodo establecido, emitir una conclusión general sobre la calidad y el tratamiento
de la Información de la Torre Villar, Ernesto Navarro de Anda Ramiro, sostienen el método inductivo es el razonamiento que partiendo de los casos particulares se eleva a los conocimientos generales. El método de análisis ayudará a descomponer los distintos elementos que se han caracterizado en la producción noticiosa: fuentes, contenido, profundidad, ética, imparcialidad, etc. Según Cervo, Alsino y Verbain, el análisis consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas por separado, así como examinar las relaciones entre ellas. El método de síntesis se empleará para relacionar todas las partes e elementos que han intervenido en la construcción noticiosa de forma que emitan conclusiones y explicaciones. De acuerdo con Cervo, la síntesis consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Universo de estudio. El universo está conformado por el monitoreo de noticias en las que el noticiero ya aborda los casos de feminicidio en los periodos comprendidos entre abril de junio al 2014. Periodistas expertos en el tema de género, periodistas expertos en producción radiofónica, ONG encargadas del tema y tratamiento de la mujer, abogados expertos en derechos humanos, así como especialistas en temas de género, violencia y mujer. Migdalia de Los Ángeles, paladito de 32 años de edad, denunció en la estación 1 de policía que su cónyuge, su media naranja, Douglas Francisco Seas Orozco, de 34 años, la amenazó con cortarle la cabeza, mientras le mostraba un filoso machete 36 en su casa ubicada en el barrio Rubén Darío de Managua. Te voy a cortar la cabeza. Yo soy un niño bien jodido, bien sabes vos, hija. No seas así, huevo. no seas así. Vos sabés que soy un niño. Douglas, no seas así. No me digas nada que no entiendo razones cuando estoy arrecho, jodida. Yo te quiero, yo te amo, Douglas. No me digas, mira este machete 36. Mira yo. Mira este machete. ¿Cuál actitud, jodido? Vos no te metas, pudejito, que te voy a sacar ese tripal también, jodido. Sí, pero es que mira el pudín como queda viendo para atrás, pues. Feo ese jodido. Yo te digo una cosa, te amenazo con tirar, yo te vuelo de cabeza. No solo te amenazo, también te lo hago, jodido. No te van a aplicar la ley 779. Así le repetía Douglas Francisco a Migdalia, quien, temerosa de que cumpla su amenaza, pidió auxilio a las autoridades policiales para que lo arresten y le apliquen la ley 779, que ya sabe cuál es la ley 779. Es correcto. Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Migdalia afirmó que este sujeto se pone violento de vez en cuando, no de siempre, de vez en cuando. No es que sea violento, vos también respetame, joder. Bueno, de vez en cuando. Y que le ha aguantado durante 20 años, qué resistencia de la Migdalia, y que ya la tiene harta, por lo que pidió a la comisaría de la mujer que le ayude a quitárselo de encima, pero si a ella le gusta echárselo, imagínate.